¿Cómo están? Buenas noches, sean bienvenidos a Compromiso Nacional por la pantalla de BTV en una producción del Partido Nacional. Como ven, hoy Karina Viñoles se tomó unas pequeñas vacaciones y está Gonzalo Gómez. Gonza, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, Emi, buenas noches a toda la audiencia, es un placer estar aquí nuevamente. Bueno, hay mucho para comentar en estos 30 minutos, así que ya le damos comienzo a Compromiso Nacional. El entrevistado de hoy nació aquí en Montevideo, pero se crió prácticamente en el departamento de San José. Allí comenzó a militar en la Juventud por la Patria. Fue electo edil, el más joven en su momento en el departamento de San José. Luego integró distintos directorios de diversos organismos, por ejemplo, el directorio de ANCAP y también la Corporación Nacional de Desarrollo. En 2015 asumió como senador de la República, cargo que fue reelecto en el 2020. Actualmente, bueno, preside obviamente el sector Alianza Nacional. Estamos hablando del senador del Partido Nacional, Carlos Daniel Camí. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar participando de este programa Compromiso Nacional. También nos contaban que sos un apasionado del fútbol, del Central de San José. Sí, jugué en las inferiores, jugué un solo partido en Primera División, un partido que hicimos contra un equipo de Río Branco, en Cerro Largo. Pero básicamente fui mejor deportista como basquetbolista, que llegué a jugar en la selección de San José a nivel juvenil, también hice natación. El cuerpo seguramente no dé crédito o no simule que fui deportista, pero sí, de joven me gustó mucho el deporte y un apasionado del fútbol, por supuesto, y muy hincha de Central de San José, que fue mi equipo de siempre, el Decano de San José, que es el equipo del interior del país que tiene más copas de campeones de OFI ganadas, 5. Pero sobre todo también muy hincha del deporte y del fútbol en general. Una pasión nuestra de los uruguayos. Y Carlos, la campaña electoral acompañando a Laura Raffo, ¿cómo te lleva? Hoy jueves tenías previsto viajar al departamento de Soriano. Van recorriendo prácticamente todo el país en cuestión de semanas. El país entero, que parece algo lógico, yo creo que necesario, diría imprescindible, en el marco de una campaña electoral. En mi caso lo hago siempre. Primero que nada, que desde el 16 de mayo del 2001 viajo prácticamente todos los días de mi vida a Montevideo. Fui vicepresidente del Instituto Nacional de Colonización, fui director de la Corporación Nacional para el Desarrollo, fui director de ANCAP, 2 veces senador de la República, y todo esto siempre lo he compatibilizado con el viajar porque vivo en San José. Pero aparte entiendo la actividad política, me otorga mucha seguridad el contacto físico, el conocer el país, convencido de cuanto más cerca se está de la gente, menos posibilidades tenemos de equivocarnos cuando tomamos decisiones. Así lo aprendí y lo ejercí conjuntamente con Jorge Larrañaga durante 25 años. Nos dimos vuelta al país permanentemente. En esta actividad, en mi entender, se equivoca el que es afral. Creo que hay que estar permanentemente recorriendo, andando, escuchando, aprendiendo. Y con Laura lo hemos hecho. Creo que es una de sus características, una mujer que le gusta escuchar, que tiene mucha proximidad con la ciudadanía y hemos recorrido, y lo he comprobado, todo el país. Ayer en Paysandú, el martes en Colonia, el lunes en Ciudad del Plata, mañana viernes en San José de Mayo. Creo que es el camino. Este gobierno ha hecho avances en materia de seguridad, en materia de empleo, en materia de economía. Cuando hacen esa gira junto a Laura Raffo, ¿qué valoración reciben de los vecinos que se acercan? Yo creo que hay un reconocimiento a un gobierno que ha trabajado, que ha mostrado sensibilidad y que fundamentalmente ha tenido respuestas concretas, necesarias y posibles
en algunos momentos muy particulares y muy extraordinarios que tuvo este gobierno, que atravesó este gobierno. Yo soy de los que me afilio, Gonzalo, al pensamiento de que no solamente el gobierno mío, de mi partido, de mis ideas, acierta y siempre desacierta el que no se corresponde conmigo. Creo que hay aciertos y desaciertos en cualquier acción de gobierno. Pero este gobierno, objetivamente, nadie puede negar que tuvo situaciones extraordinarias. A los 13 días de haber asumido una pandemia que azota el mundo, que no había receta, que veíamos los países desarrollados de Europa, del propio continente americano, Estados Unidos principalmente, que las imágenes nos mostraban que la gente moría apilada en los hospitales. Y sin embargo acá, y pese a la oposición que tuvo el gobierno, de caceroleos, de mensajes que presagiaban que no iba a haber oxígeno, que iban a faltar las camas en los hospitales, después que las vacunas iban a llegar tarde, bueno, se zanjó con buena nota ese momento difícil. Después tuvimos una guerra entre Ucrania y Rusia que implicó aumento del petróleo, aumento de los fertilizantes. Tuvimos seca de invierno, tuvimos seca de verano. Quienes somos del interior y vinculados a la campaña sabemos lo que implica. Sin embargo, el barco mantuvo la línea de navegación. Eso creo que se advierte, creo que eso se reconoce. Y también diría que el coraje, la decisión y la honestidad intelectual de hacer, no sé si lo conveniente, sino lo que había que hacer. Y acá hablo de las reformas tantas veces postergadas y antes anunciadas, y no hechas. La transformación educativa que comenzó, fundamentalmente la reforma de la seguridad social, el garantizarle a las futuras generaciones que el Uruguay va a seguir teniendo lo que lo ha distinguido durante más de un siglo en el continente, que es su política de previsión social. Entonces, yo creo que eso se advierte, eso se reconoce, eso se muestra. Y creo que es un capital importante, tan importante como admitir que hay cosas que faltan y que tenemos que hacerlas, y por eso es necesario un nuevo gobierno para una segunda ola de transformación. Carlos, ya vamos a continuar hablando de política, la propuesta de allanamientos nocturnos y demás, pero te quiero llevar a un punto más personal, si se quiere. Un año atrás dabas a conocer que te habían detectado un tumor en el colon, que te ibas a tener que operar. ¿Cómo te encontrás de salud al día de hoy? Bien, bien, con mucha expectativa. El 1 de mayo culminé un largo tratamiento que me llevó a estar prácticamente 10 meses en el mismo, afrontándolo con mucha fe, con mucha esperanza, con mucha confianza, y bueno, agradecido a la vida que sigo peleando, que sigo estando, ya liberado de este proceso y con el compromiso de asumir la vida con la intensidad de siempre. Uno también, cuando tiene estas noticias, cuando el destino o Dios te marca estos obstáculos, yo estoy convencido que son solamente para superarlos, y te ayuda así a valorar las cosas importantes. Y en ese sentido creo que asumir la vida con sentido de trascendencia, si se quiere también con un destino trágico que lo tiene para quien lo asume de esa forma, de valorar y velar por las cosas importantes, por las cosas por las cuales vale la vida, el esfuerzo y el sufrimiento que también lleva. Me parece que es por ahí. Así que bueno, estoy a plenitud, a veces con alguna advertencia de quienes nos quieren, de los amigos, de los médicos también, de no tomarse las cosas tan a pecho, de tratar de bajar, seguir el ritmo de la campaña. De también seguir el ritmo, pero bueno, uno vive como está acostumbrado a vivir. Yo no soy para andar a velocidad media. ¿Hacemos pausa, Gonzalo? Sí, pero antes queríamos recordarles que nos pueden seguir por las redes sociales, nos pueden mirar en YouTube en Partido Nacional TV y en X, en Facebook y en Instagram como Partido Nacional. TikTok también, así que aguárdanos que ya venimos tras una muy breve pausa.
Gracias por aguardarnos. Continuamos en Compromiso Nacional. Por la pantalla de BTV nos está acompañando el senador Carlos Daniel Camí. Carlos, en octubre vamos a tener el plebiscito de los allanamientos nocturnos, que no es nuevo en campañas electorales, que fue impulsado por Jorge Larrañaga en el 2019 y ahora por varios legisladores, entre ellos tú, para nuevamente poder ser plebiscitado. ¿Por qué la necesidad de esta herramienta y cuáles son las principales características de esta iniciativa? Yo recuerdo como si fuera hoy el llamado de Jorge Larrañaga siendo ministro, primeros meses del 2020, asumió el gobierno, que tenía que hablar conmigo urgente. Fui al Ministerio del Interior, a su despacho, y me dijo escuetamente: mira, si estuvimos siempre de acuerdo e impulsamos la necesidad de reformar la Constitución para habilitar los allanamientos nocturnos, en estos pocos meses que llevo de ministro del Interior, más de acuerdo estoy. Tenés que tratar de sacar la reforma adelante. Y ahí comencé a trabajar. Me llevó un poco más de 2 años. Hablé con todas las bancadas políticas, con representación parlamentaria, los 7 partidos con representación parlamentaria en Uruguay, tratando de lograr el mayor apoyo posible que creo, que entiendo, tiene que fundamentar cualquier iniciativa de reforma de la Constitución. Y finalmente presenté la iniciativa ante la Asamblea General en el marco del artículo 331 de la Constitución de la República. Se requerían 52 votos o opiniones conformes a esto de diputados y senadores. Se lograron 71. Es un respaldo importante, el 55% del Parlamento Nacional. 6 de los 7 partidos representados. Creo que es una iniciativa necesaria, es una herramienta más, pero creo que en la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, contra el delito, no podemos amputarle a la justicia y a la policía la oportunidad de tener todas las herramientas necesarias. Es un artículo que está en nuestra Constitución, el artículo 11, desde el primer texto constitucional de 1830. Bueno, en 1830, por ejemplo, no había luz eléctrica en buena parte del territorio nacional. En 1830 era impensable que una organización delictiva pudiera poner en jaque o desafiar al propio Estado. Hoy sí estamos en una situación que la región conoce del avance, la peligrosidad progresiva, la virulencia en el delito que ha traído el narcotráfico. Por tanto, requerimos de medidas que hoy son vetustas, responden a una realidad de hace 200 años. Distinguir la noche del día hace 200 años parecía tener su lógica, hoy no. De hecho, este gobierno ha sucesivamente, dentro de este periodo, batiendo récords, ha ido de cierre de ventas de bocas de ventas de droga, prácticamente en la mayoría de los casos a través del allanamiento diurno. Es decir, lo que durante el día funciona, de noche no lo podemos aplicar. ¿Quién saca ventaja de esto? ¿El vecino? ¿La paz del vecindario? No, el narcotráfico o el delincuente, que puede desarrollar tranquilamente su actividad delictiva a sabiendas que ningún juez de la República puede habilitar el imperio de la Constitución los allanamientos nocturnos. La policía profesional lo pide, la del gobierno anterior y la de este, las jerarquías correspondientes. El ministro Bonomi lo pidió, el doctor Larrañaga lo pidió, el ministro Heber lo pidió, el actual ministro del Interior está a favor. Jueces de nuestra República especializados en drogas, fiscales especializados en drogas. El expresidente Mujica estuvo de acuerdo en el 2018. El ex fiscal Jorge Díaz en el 2018 anunció que éramos el único país en la región que tiene esta prohibición, que tiene este candado. Y le respondo finalmente algo. Yo solicité al doctor Franklin Fuentes, un abogado, profesor grado 3 de la Universidad de la República de Derecho Constitucional, un pase en comisión, está trabajando conmigo hace 2 años, y le encargué un trabajo que le llevó 8 meses, que fue estudiar los 203 textos constitucionales de los 203 países que integran los 193 que tengan Naciones Unidas, más
los dos miembros observadores de Naciones Unidas, que son el Estado de Palestina y la Santa Sede, y los 8 países que no integran Naciones Unidas. Kosovo, Taiwán, República Turca del Norte de Chipre, etc. De esos 203 países, solamente 4 tienen esta prohibición, que ni aún con orden del juez y las garantías correspondientes, de noche, ante la sospecha fundada de la comisión de delitos, pueden ingresar al hogar. Guatemala, Cabo Verde, Mozambique y Uruguay. Entonces, una norma vetusta, fuera de tiempo, que yo creo que por algo las encuestas están dando que un 65% los aprueba. Creo que no responde a ninguna idea política. Esto hay que hacerlo. Esto es una herramienta más para fortalecer a la policía y a la justicia en su labor de combatir el delito y fundamentalmente el narcotráfico. Ahora, Camí, para cerrar este tema, obviamente esta iniciativa se va a plebiscitar en las elecciones nacionales de octubre. Sí. ¿Vos creés que el votante de izquierda, independientemente que el Frente Amplio se opone, va a acompañarla? En el año 2012, el exdiputado, el doctor De León, exdiputado del departamento de San José, la lista 609, presentó un proyecto de ley interpretativa para esto. El exministro Bonomi se manifestó, hablo porque era un ministro del Interior, a favor. El expresidente Mujica dijo textualmente en el 2018, si alguien vende droga en un hogar, hay que entrarle de día, de noche o a cualquier hora. Referentes de la academia, referentes de la Fiscalía Especializada, referentes de la Policía Profesional. El primero fue en el 2012, el inspector Huarteche, lamentablemente fallecido, referente de la Policía Nacional, en los gobiernos del Frente Amplio incluso. Es un tema que no tiene color político partidario. Yo creo, por algo las encuestas en el 65% dicen que lo van a aprobar. Ahí supone votos de gente que va a votar a distintos partidos. Yo creo que es una cosa necesaria y hoy la percibo recorriendo, andando, lo que hablábamos. Uno va a un barrio, no solo de Montevideo y del área metropolitana, también de nuestro interior más profundo, y nos dicen, mire, senador, en aquella casa de allá, de noche hay una boca de venta de droga. ¿Y usted denunció, señora? No, y si de noche no pueden venir. Entonces, yo creo que son de las cosas que desde el sentido común hay que defender y no politizarla. Es decir, de día funciona, lo utilizamos. Yo recuerdo estar en La Valleja hace unos meses, fui a visitar al jefe de policía, lo hago cada vez que voy como senador de la República un departamento, el intendente, el jefe de policía. Yo integro la Comisión de Seguridad del Senado y la presido la Comisión Especial de Seguimiento Carcelario, son temas que me interesan. Y me dijo, mire Camillo, hace 2 meses que estoy en la jefatura de policía, llevamos 13 bocas cerradas, 12 en Minas y una en José Pedro Varela, y todas fueron durante el día con allanamientos. O decir, es un instrumento válido durante el día, anda, funciona. ¿Y por qué de noche no? ¿Cuál es la razón? ¿Quién gana con esto? Yo estoy convencido de que en octubre la gente lo va a aprobar. Y siempre es la gente la que construye estas victorias importantes, como sería adecuar y ponernos a tiro con el mundo y con la realidad de hoy, con esta enmienda constitucional que proponemos. Hablabas anteriormente de la reforma de seguridad social que llevó adelante el gobierno y actualmente el BPS lleva pedido más de 2.000 ofertas de trabajo por parte de jubilados que quieren volver a trabajar. Eso significa que la reforma fue necesaria, ¿no? Yo creo que sí, y que aparte involucró no solamente algunas de las cosas por las cuales más se discutió o en la que estribó los vértices donde estuvo el debate, que era el aumento de la edad. Involucraba muchos derechos, por ejemplo el derecho a continuar trabajando formalmente a partir de que alguien se jubile, es decir, que cumpla las condiciones para retirarse de la vida activa, para lograr lo que generó en ese tiempo de trabajo como derecho, pero a su vez también teniendo la facultad de continuar trabajando formalmente. Que también responde no solo a otorgar ese derecho, sino a dar una respuesta a una realidad, que también
es la que se conoce cuando uno anda. ¿Cuánta gente jubilado, trabajó toda su vida, esa remuneración obtenida no le alcanza para vivir y termina poniendo en el garage de su casa un almacencito o desarrollando una actividad para poder complementar el ingreso porque se siente bien para hacerlo y sin embargo no lo puede hacer? Entonces, un derecho que también otorga esta reforma, que tiene, reitero, a mi juicio, en promedio, en resumen, como aspecto singular o principal, que le garantiza la continuidad al país de un sistema de previsión social, de un sistema de derechos sociales, de los cuales fuimos vanguardias desde el principio del siglo XX en el continente. Le da la seguridad, sobre todo también al joven, que puede trabajar y que si va a trabajar, se va a jubilar. Es un tema de viabilidad del sistema que estaba en juego y la irresponsabilidad, para mí, de quienes pretenden derogarlo. Es una reforma de responsabilidad y de sentido nacional. Carlos, se nos termina el tiempo en un minuto. ¿Por qué es importante que los votantes del Partido Nacional concurran a las urnas este 30 de junio? Porque es la elección más importante, no es una elección interna, es una elección primaria. Se empieza a definir quién va a ser la presidenta de la República o el presidente de la República, y también la definición de los gobiernos departamentales. Y porque en esos 2 minutos, en el cuarto secreto, para lo cual estamos convocados todos los ciudadanos el 30 de junio, en ese instante que cada 5 años ocurre, todos tenemos y nos igualamos en el mismo poder, en la misma facultad de definición. Tenemos la misma cuota de poder en un sistema republicano, democrático y representativo. Y ahí tenemos la oportunidad de hacer valer nuestros derechos, nuestra expectativa. Esa cuota de poder que nos viene del artiguismo de nuestra nación republicana y de democracia representativa. Democracia por la cual tanto peleó este partido y representación por la cual tanto peleamos los blancos. Así que es cuidar ese poder, es hacer uso de ese poder, es ser parte de la determinación más importante. Por eso hay que ir a votar. Yo quiero que voten a Laura Raffo y quiero que voten Alianza Nacional y quiero que voten al Partido Nacional. Pero primero que nada, que voten. Cuanto más votos haya, más fortalecemos nuestras capacidades de definición individuales todos los ciudadanos que vivimos en el cobijo de esta nación. Carlos Cambi, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, han sido muy amables, los felicito por el programa y les agradezco la oportunidad de comunicarnos con los vecinos de todo el país. ¿Nos vamos, Gonzalo? Nos vamos. Bueno, ustedes continúan en la pantalla de BTV, nosotros con mucho gusto nos reencontramos el próximo jueves a las 21 con Compromiso Nacional.